Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quiero hablar acerca de un pensador interesantísimo que hizo un análisis, desde luego, antiglobalista, eh, muy acertado y que, sin embargo, y de hecho por ello mismo diría yo, es en esencia desconocido, ¿vale? Nadie prácticamente ha oído hablar de él ni de las cosas que decía. Em, Entonces, este autor que se llama Iván Illich trabajó principalmente en los años 70, 80 y 90 y ahí escribió todas sus obras, em, obras en las cuales desmonta y pone en tela de juicio prácticamente todos los aspectos de la moderna sociedad de consumo en la que vivimos, ¿vale? Eh, Hasta el punto de que cuando uno se topa con algo de él, puede pensar que es una absoluta locura, porque parece muy radical. ¿Cómo vas a criticar todo? ¿Cómo vas a poner en cuestión las cosas que todo el mundo piensa que son así, ¿no? Que tienen que ser así. Porque este autor va en la dirección contraria de la inmensa mayoría. Esto es así. Eh, ¿Vale? Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que hay que pedir más educación, más escolarización, más medicina, más carreteras, más, qué sé yo, más parques naturales, más tecnología agrícola. Y este autor se opone, de hecho, a todo ello. Y todo esto parte de un argumento básico que incluye toda su obra y es con lo que él analiza todo, que es que el crecimiento industrial, mm, aun cuando al principio aporta cosas buenas, las nuevas tecnologías, el desarrollo, aporta cosas buenas al principio, sin embargo, llega un momento que si ese crecimiento es ilimitado y no se frena, acaba comiéndose a los seres humanos, acaba poniéndolos a su servicio, ¿vale? Y de hecho él abogaba por lo que llamaba una sociedad convivencial. Convivencial significa, según sus palabras, en que eh, es la herramienta y la industria la que tiene que estar al servicio del ser humano, de la población, y no al revés, ¿vale? Y a lo largo de este vídeo vamos a ver con numerosos ejemplos en distintas áreas de la sociedad cómo esto se cumple. De hecho, lo que él intuía ya en los años 70 y 80, hoy en día, y lo que él predijo, se cumple de una manera evidente y muy fuerte en los días actuales. Bueno, os he de decir que es un autor muy a valorar porque está totalmente carente de ideología, es decir, no se le puede enmarcar en ninguna corriente de pensamiento político, ideológico, no es, no es de derechas, no es de izquierdas, no es comunista. Se le ha hablado de anarquista, pero tampoco cuadra con lo que es la ideología anarquista e internacional, no cuadra para nada con eso, de hecho. Eh, Era un hombre de una cultura muy, muy elevada, ¿vale? Lo que vais a encontrar es, aunque es muy sencillo de leer y de entender, pero vais a encontrar textos con un nivel cultural avanzado. em, Creo que sabía 8 idiomas también, bueno. em, y por todo esto, os lo recomiendo. Si sois afines al pensamiento antiglobalista que defendemos en este canal. Es interesante para vosotros conocerlo. De hecho, mirad, tengo aquí sus obras completas y como veis, es un autor bastante prolífico. Así que eh, no decepciona, desde luego. Bien, entonces vamos a analizar uno por uno eh, todos los aspectos y cómo es verdad que los servicios, las industrias,
los supuestos bienes de la moderna sociedad, cuando se expanden en exceso, acaban perjudicándonos. Eh, vale, me voy a hacer pequeño y voy a poner la presentación. Vale, bueno, este es Iván Illich, ahí está algo más mayor y aquí más joven. Él fundó un centro, una especie de centro intelectual en México, en Cuernavaca, y ahí es donde principalmente se dedicó a escribir sus obras y a intercambiar ideas con otros pensadores. Bien, vale. Aquí tenemos una de sus frases sobre el tema de la escolarización, ¿no? Vale, la escolarización a la mayoría de la gente le parece algo muy bueno y positivo y muy pocas personas se plantean otra alternativa de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estaba pensado como algo bueno en teoría, que era enseñar, expandir el conocimiento, disminuir la ignorancia, al final lo que acaba pasando es que esa industria de la escolarización, porque es lo que es una industria de generación de títulos académicos y una industria también de una manipulación psicológica muy importante sobre aquellos que la atraviesan, ¿no? Al final lo que acaba es comiéndose el tiempo libre de las personas, por ejemplo. Acaba volviéndolas dependientes en su aprendizaje de ese sistema, sin el cual no se considera válido nada de lo que sepan. Este autor, en su libro La sociedad desescolarizada, explicó muchos de los perjuicios que ocasiona el excesivo crecimiento del sistema burocrático escolar, el hecho de que sea obligatorio, por supuesto, eh, y lo trata a un nivel económico y las consecuencias personales. Bueno, y aquí tenemos una frase suya: la escuela actual solo sirve a los intereses de los gobiernos que quieren individuos sometidos al status quo. Esa escuela no educa, adoctrina. Hay que desescolarizar la sociedad y entregar la educación de nuevo a los padres y a los mismos estudiantes, ¿vale? Eh, Iván Illich, ante todo, abogaba por lo mismo que abogamos en este canal, que es la responsabilidad, o sea, que las personas adoptemos cada vez mayor responsabilidad en todos los aspectos de nuestra vida y la educación y el aprendizaje es uno de ellos. Entonces, al final, resulta que el sistema escolar, todo el mundo delega el aprendizaje en eso y al final eso genera una ineficiencia, una dependencia y una manipulación muy, muy importante. Está analizado en su libro y diré también que yo he escrito un libro con un título muy parecido, influido por este autor, pero con un contenido completamente diferente, ya que yo he hecho mi propia investigación sobre el tema y ya haré un vídeo sobre mi propio libro. He hecho una investigación muy profunda, a mi modo de verlo, porque me costó bastante tiempo, sobre de dónde procede la escolarización obligatoria, cuáles son sus verdaderos intereses y demás, que va en la línea de su libro La sociedad desescolarizada, pero que es muy diferente al mismo tiempo. Y además, al final del vídeo os diré algunas cosas en las que discrepo de este autor. Aquí tenemos otra frase suya que dice: la escuela es la agencia de publicidad que te hace creer que necesitamos la sociedad tal como es. O sea, esta frase a mí me parece bestial, porque es una realidad que muy poca gente ve y él te la pone delante. Pero bueno, hablaremos más a fondo de esto en más vídeos. Vale, después tenemos el tema del sistema médico, ¿vale? Él escribió otra obra en la que ponía muy en cuestionamiento que
conforme el sistema médico ha ido creciendo, 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 más inversión, lo que ha pasado es que en vez de que el ser humano acuda a beneficiarse de las tecnologías que ese sistema médico aporta, pues por ejemplo, ¿quién puede dudar de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos han salvado muchas vidas. Por ejemplo, hubo otro científico que se llamaba Joseph Lister, que lo que hizo fue descubrir que si los cirujanos a los heridos les operaban esterilizando previamente las herramientas, ¿vale? Él las esterilizaba con fenol. Las muertes por infecciones durante las operaciones, después a posteriori, disminuían prácticamente en su totalidad, ¿vale? Cosas como esta son las que han ido alargando la edad de vida, ¿vale? La higiene, la potabilización de las aguas, el confort de las viviendas, el no vivir rodeados de basura, ¿vale? Cosas muy básicas. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, al crecer la industria médica, en vez de seres humanos, nos hemos convertido en pacientes. Y así es como hoy en día vemos que necesitamos a los médicos para cualquier cosa. La gente tiene un dolorcito de cabeza, ya se está tomando un ibuprofeno. Eh, tenemos un resfriado y yo me acuerdo que una vez tuve un resfriado y el médico me recomendó cuatro fármacos para un simple resfriado. Por supuesto que no me tomé ninguno. Bien, fijaros que esto es lo que pasa. Las enfermedades crónicas hay un mercado creciente. O sea, hay un mercado que cada vez es más jugoso para las empresas farmacéuticas. Y cuanto más se invierte en medicina, en investigación, más y más avanza la sociedad con todos sus productos tóxicos, con todos los factores que nos afectan a la salud, ¿vale? Más crecen las enfermedades y más dinero para la industria. Aquí tenéis, por ejemplo, el mercado de la aterosclerosis, que así se llama. Se llama el mercado global de la aterosclerosis. 2024, 3 billones. 2032 se estiman 4,92 billones. O sea, aquí la cosa no va a hacer nada más que crecer y crecer. ¿Vale? Crecer y crecer, beneficios, ¿por qué? Pues aquí lo pone debajo. ¿Veis? Diagnósticos, ecografía, ecocardiograma, electrocardiograma, análisis de sangres, tratamientos, cirugías, fármacos orales, parenterales, hospitales, clínicas especializadas, a domicilio, farmacias, pam, 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 ¿vale? Todo eso son unos beneficios increíbles. Aquí lo veis también. Esto es del mismo artículo de la aterosclerosis. Se estima que la creciente prevalencia en todo el mundo impulsará el crecimiento del mercado. Según la Red Europea del Corazón, las enfermedades cardiovasculares afectan a casi 4 millones de personas en Europa al año y más de 1,8 millones mueren. En los países ricos, los estilos de vida sedentarios son responsables de las tasas más altas de enfermedades, ¿vale? Ahí tenemos de nuevo a la sociedad causando estas enfermedades, ¿no? La modernidad. Entonces hay que invertir, hay que mejorar la inversión, hay que crear, por supuesto, esto acaba generando más población geriátrica, que este es otro asunto muy importante. Se nos está quitando autonomía en la salud, ¿vale? Se nos está quitando la capacidad de cuidar nuestra propia salud. Y obviamente estamos cada vez más enfermos, aunque vivamos más tiempo. Pasa lo mismo con la diabetes, ¿veis? Por ejemplo, en España la diabetes ha aumentado un 42% en solo 4 años y ya afecta a 1 de cada 7 adultos, casi el 15% en España. O sea, el 15% de la población tiene diabetes, ¿vale? Obviamente, pues el gasto sanitario
ha alcanzado los 14.500 millones de euros y estamos en la lista de los 10 primeros países en cuanto a gasto sanitario relacionado con la diabetes. Increíble, ¿verdad? Qué bien que se invierta en diabéticos, aunque eso provenga del hecho de que hay muchos más diabéticos, ¿no? ¿Por qué será? Pasa lo mismo con enfermedades mentales y con trastornos como la depresión. ¿Veis? La depresión está ganando terreno, no parece dispuesta a darnos tregua. Al menos 322 millones de personas en el mundo lo padecen, un 18% más que hace una década. Otra enfermedad que va creciendo, que conlleva un mercado económico y demás. Dice, además, sabemos que la causa, desafortunadamente, no. Pues ya os digo yo que lo causa es el avance de la sociedad. El avance, ¿no? El avance entre comillas. También cada día en España se suicidan 11 personas, ¿vale? Se quitan la vida 11 personas. Eh, claro, ¿por qué será, no? Y además fijaos que dice que casi el triple son hombres, el triple de hombres que de mujeres. Bien, otra situación es qué pasa con los ancianos, ¿no? Los ancianos, en vez de cada vez cuidarlos la familia, lo dejan en residencias. Otra industria más que va creciendo y que esto nos parece un avance cuando lo que está pasando es que hemos perdido la capacidad de cuidar a los ancianos. Los dejamos prácticamente abandonados, bueno, no abandonados al cuidado de las residencias, pero un poco alejados, ¿no? Ahí, aislados, aislados de lo que es la propia familia. Es decir, las personas cada vez somos menos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y todo por qué? Porque tenemos que trabajar para el sistema, porque tenemos que dedicarnos al sistema, no a lo que realmente nos importa, ¿no? O debería importarnos. Pasa lo mismo con los animales. Antiguamente los animales comían de todo, eh, desde luego podíamos cuidarlos por nosotros mismos, eh, morían de viejos, no morían de enfermedades ni de infecciones en muchos casos y estaban sanos. Hoy en día parece que los perros nazcan enfermos y ya hay que estar vacunándolos, desparasitándolos, que si limpieza de oídos, corte de uñas, ir a consulta cada X tiempo. O sea, es como que llevamos la enfermedad ya dentro de nosotros, ¿no? Y en vez de recurrir a esas tecnologías positivas, cuando nos viene bien, cuando lo necesitamos, cuando realmente nos pasa algo, no. Es una cosa crónica. Estamos siempre enfermos, en teoría, ¿no? En potencia. Pues esto afecta también a los animales. Fijaros, el mercado de las vacunas que lo aplican tanto a los animales como a nosotros. Ya visteis lo que pasó con el COVID y con otras múltiples vacunas, como por ejemplo la del papiloma, que están haciendo una campaña masiva de vacunación de niños y de niñas, cuando si miramos las posibles tasas de letalidad y comparamos, no es para nada necesario. Eso sí, es muy lucrativo, ¿no? Para las farmacéuticas. Esta industria cada vez lo que quiere es crecer, crecer y crecer y volvernos dependientes y también están causando perjuicios a nivel sanitario, ¿no? A nivel, ¿cómo se llama esto? Cuando los médicos causan perjuicios. Disculpad que no recuerdo la palabra. Eh, iatrogénico. La palabra es iatrogenio. ¿Vale? Pasa lo mismo con el tema de la ganadería, ¿vale? En las granjas, ¿vale? Yo, por ejemplo, he estado en granjas de cerdos y he estado en mataderos de cerdos y tal. Em, los animales, la ganadería es algo bueno, sí, sí lo es, pero ha crecido hasta tal punto que los animales hoy en día viven hacinados, en unas condiciones muy malas, con un excesivo control veterinario constante, todo el rato pinchándoles antibióticos, pinchándoles vacunas.
dándoles de beber antibióticos orales. Muchas veces están ahí hacinados bebiendo agua mezclada con barro y con sus propios excrementos, normal que estén enfermos. Viven estresados, viven inmóviles, ¿vale? Estas consecuencias negativas, que la propia industria ya se encarga de que nadie las vea, aunque todo el mundo lo sabe, pero no quieren que se vea, por razones obvias, es lo que ocasiona. Y conseguir hoy en día carne de animales de pasto, como estos que aparecen en la foto, es ya muy caro y difícil. Así que un nuevo perjuicio para nosotros, tanto para los animales como para nosotros. Bien, ha pasado lo mismo con la agricultura intensiva mega industrial, ¿no? Lo que ha ocasionado es que los suelos estén agotados, ha acabado en una dependencia de fertilizantes y de pesticidas agroquímicos. eh, el suelo es incapaz de retener nutrientes, es un suelo infértil, eh, monocultivos donde las plagas se expanden como les da la gana, en vez de hacer policultivos y barbechos como antiguamente. Se depende de un aporte de agua masivo, ¿vale? El 70% del agua dulce la consume esta agricultura. Y no tendría por qué ser así si se hicieran bien las cosas, ¿vale? Pero claro, el crecimiento, la productividad, pues el ansia viva acaba generando todo esto. Y eso lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Aquí tenéis otra imagen que no deja lugar a dudas. Es una destrucción absoluta del terreno y de lo que hubiera ahí antes, ¿no? Y otra. Otro asunto que también Iván Illich habla de ello es el tema del sistema de hoy de coger agua de una fuente natural, transportarla, una red de agua potable por las ciudades, luego se va por el desagüe. Acá, bueno, primero se potabiliza, ¿no? Después pasa a la red y luego se va por el desagüe y acaba en una depuradora y vuelve a ser o lanzada al ambiente sí, lanzada al ambiente, en esencia, lanzada a un río, a un lago o al mar, ¿no? Este sistema, obviamente, implica una tecnología muy potente que limpia el agua para que tengamos agua potable y eso parece bueno. ¿Cuál es la consecuencia? Que todos los ríos de hoy en día están más que contaminados. Hoy en día es impensable casi coger agua de la naturaleza, porque todo está contaminado o agotado. Em, Aparte, esa tecnología implica mucho dinero, mucho gasto, así como elementos químicos que pasan a nuestro organismo. Hemos perdido la capacidad de coger agua de la naturaleza y también de purificarla por nosotros mismos, algo que tampoco les interesa, ¿no? Y así al final lo que pasa es que un día, si se produce un desabastecimiento, un corte del suministro, estamos completamente perdidos. ¿Qué hacemos en una ciudad sin agua potable? No podemos vivir mucho tiempo. Así de crudo es todo esto. Y finalmente quería mencionar el tema del transporte motorizado, que sí, en un origen trajo cosas buenas, trajo eh, más velocidad, más facilidad para ir de un lugar a otro, para el transporte, etcétera, muy bien, pero con el crecimiento excesivo que evidentemente ha tenido, conlleva la obligación de tener un vehículo. Prácticamente todo el mundo tiene obligación de tener un vehículo si quiere trabajar o si quiere hacer lo que sea. Em, Conlleva eh, el estrés en la circulación masiva de coches, atascos, accidentes, tiempo que necesitas para aparcar, tiempo que necesitas para mantener tu coche y dinero, impuestos, todo eso. Y todo eso no nos damos cuenta que nos va quitando tiempo de vida y nos va sometiendo a la industria que supuestamente debería de servirnos a nosotros. Al final
la balanza se inclina a que a que nos convertimos en un esclavo de la industria automovilística y de la propia sociedad, del sistema en sí. Y bueno, pues todo esto es lo que os quería comentar. Em, Así que bueno, gran parte de lo que predijo Illich se está cumpliendo y no sé si podemos ir en otra dirección o cómo, o si lo tenemos que hacer a nivel individual o la propia sociedad va a intentar hacerlo así. Pero desde luego que es algo muy interesante ser consciente de que las cosas no son como nos han contado y en este autor desde luego tenéis un contenido muy bueno, vais a aprender mucha cultura también y vais a encontrar análisis de cosas que os van a parecer locuras porque nunca, esto muy poca gente realmente se lo ha planteado, pero ya os digo que está todo muy bien justificado y tiene todo su razón de ser. Y bueno, pues os animo a compartir este vídeo para que Iván Illich sea más conocido, porque merece mucho la pena realmente. Bueno, un saludo.